Un saludo. En el siguiente se realiza la exposición del taller 14 del curso de servicios auxiliares, tema echaderos. Como docente capacitador tenemos al ingeniero Daniel Santos Llerena, mi persona exponiendo Lupaca Quispe José Armando, de la institución Texud Arequipa. Como principio tenemos que entender esta diferencia de una chimenea de traspaso y una chimenea de ventilación, para la cual se realizó un gráfico en la cual se ve en sí su funcionalidad de una para poder generar el traspaso de material, roca o de estéril o mineral de un nivel superior a un nivel inferior para su posterior acarreo. Y el tema de ventilación, propiamente dicho, para el pase de aire de interior mina hacia el exterior. Los piques o chimeneas verticales no deben superar los 50 metros de longitud y para chimeneas subverticales se deben cumplir las siguientes especificaciones, generadas por el cuadro. Su inclinación de 80 grados, desarrollo de inclinación máximo de 65, su altura máxima de 64. Y así podemos calificar nuestra inclinación, desarrollo de inclinación máximo y altura máxima de la construcción de nuestras chimeneas de traspaso. Nos vamos a enfocar mucho más en este tema de las chimeneas de traspaso, pues cumplen un papel importante en, en el tema de los echaderos. Se debe considerar que la energía con la que el material escurre por la chimenea puede generar problemas en la regulación del flujo. Por esto se hace cambios en la inclinación en las zonas cercanas al buzón, como vemos aquí, para que este no se dañe. Esta inclinación corresponde a un ángulo de 70 y 80 grados. Las chimeneas no deben desembocar en medio de la sección de un túnel o galería, por lo que es por un costado de dicha excavación. Estos gráficos se realizaron en sí para ver la alimentación que se genera de la parte superior hacia la parte inferior, en la cual encontramos los buzones. Este quiebre es muy importante, pues si esto se generaría de forma vertical, dañaría en sí el buzón o generaría diferentes accidentes a la hora de poder generar el garillo en la parte baja. Lo óptimo es independizar la extracción del transporte principal para evitar atrasos en ambas operaciones. Si una tiene problemas, la que puede realizarse a través de almacenamiento de mineral, una chimenea puede utilizarse para esto, pero tiene poca capacidad de almacenaje. Para aumentar la capacidad se construyen silos o tolvas, las cuales se representan en gráficas en 3D, eh, aumentando así su capacidad de almacenaje. En esta parte se ve la chimenea en la cual desembocaba el orpaz, desemboca en una tolva o silo para poder generar el almacenaje. Es muy importante poder tener esto presente, pues nos garantiza un flujo y un almacenaje de mineral para que el acarreo en la parte baja se realice sin ningún perjuicio. Un poco más hablando de silos o tolvas, unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. La cantidad a almacenar dependerá de las condiciones de operación y producción de cada faena. Al diseñar la infraestructura de la mina, debe tenerse presentes el diseño y construcción de estos hilos. Muy importante. Por lo general, dentro de la mina se dispone de almacenamiento suficiente para un día de producción. Como lo decía anteriormente, un flujo constante de material para su carreo. Mantener mucho material almacenado no es conveniente económicamente, ya que se tienen recursos inmovilizados. Lo que se requiere en mina es un sistema que fluya constantemente y no haya pérdidas de tiempo, dichamente un lenguaje en términos mineros, que no se realicen colas en el acarreo. En esta parte tenemos los principales factores del campaneo. El campaneo es este arco, esta compactación que se genera en medio o en cualquier ubicación de la chimenea, como vimos anteriormente.
uno de los principales factores tenemos aquí el tamaño máximo de los fragmentos, forma de los fragmentos, distribución de tamaño de los fragmentos de la roca, la viscosidad de la roca, material fino entre las colpas, contenido de humedad, efectos de trituración que sufre la roca al pasar por la chimenea. La compactación de este material es producida por el material de la columna de la chimenea, la cual se genera en la parte superior, generando un arco, y se realiza este campaneo. Causantes de los campaneos. Nos ponemos a ver cuáles son los tres principales causantes de los campaneos. Aquí tenemos tres formas en las cuales se generan. En la primera, el material fino no puede generar compactación en las paredes, produciendo enllapamiento, que es disminución de la sección de la chimenea. En esta parte se ve una franjita negra de material fino, lo cual cada vez va a disminuir el diámetro de la chimenea. En la parte 2 tenemos por otro lado la erosión que se produce en la chimenea por causa del flujo y tipo de material. Puede causar un socavamiento de las paredes llamado caseroneo, el cual puede ser beneficioso si se desprende fragmentos similares a los que fluyen por el ducto, ya que aumenta la sección y escurrimiento junto con el material. En esta parte se amplía mucho más la sección en medio de la chimenea. El tercer causante de esos campaneos, el caserón, no es beneficioso en el caso de que el material desprendido de las paredes se dé una magnitud tal que bloquee las chimeneas, ya que podría inutilizar incluso definitivamente la chimenea. Como vemos, un bloqueo de una roca desprendida de la pared de la chimenea de traspaso. Importante. Importante conocer que el manejo o método para evitar las colgaduras o campaneos es realizar un diseño adecuado de las chimeneas, según las características del material y de la explotación. En sí, además, cuando ya se está en operación, se pueden intercalar parrillas para seccionar el paso del material, evitando así el sobretamaño. Muy importante, como vemos nuevamente en la gráfica. Soluciones de campaneo. ¿Qué soluciones vamos a brindar en mina cuando se generan estos campaneos? Tenemos tres como se muestra en las figuras. En el caso de las colgaduras se encuentren a corta distancia del buzón, de modo que se puede acceder a ella con una vara con explosivo. Esta operación es muy peligrosa, por lo que se debe realizar un tapado especial o corta seca, de modo que la colgadura no provoque un accidente. Además, deben encontrarse abierto el sistema de descarga del buzón para no dañarse. Lo que se hace aquí en términos comunes sería poder generar una tubería, la cual va a inyectar un cartucho de dinamita, lo cual va a generar la caída nuevamente del material campaneado. Como se dice, es muy peligroso. Como segunda solución tenemos, en este caso, donde la colgadura se produce lejos del buzón, se recurre a la perforación llamada, muchas veces, perforación coyote, la cual va tanteando donde se encuentra el material colgado, para luego descolgar con explosivos. Encontrar el punto buscado en primer intento es poco probable, lo que se hace que este método sea caro. Como vemos aquí, de un nivel superior se genera la perforación para poder encontrar el punto del campaneo. Una operación coyote es mucho más segura, pero es ineficiente porque no tenemos
eh, una prioridad o no tenemos vestigios de que ahí se realizó el campaneo. Como tercer punto tenemos, en este caso se puede ver la construcción de una chimenea adicional, una chimenea aledaña, con comunicación directa a la chimenea de traspaso, permitiendo el acceso a ella. Aplicar un método de descolgamiento de las pequeñas estocadas a nivel de control que une a ambas chimeneas. El costo es alto, pero se tiene un acceso más expedito. Claramente, es más seguro poder acceder a esta chimenea de traspaso, pero es mucho más costoso. Esto se puede verificar y se puede costear en las diferentes compañías mineras en la cual se trabaje con respecto. En esta parte podemos ver lo importante que es evitar estas colgaduras. Definir la sección que se debe tener una chimenea, lo cual puede determinar, según el siguiente relación entre el diámetro de la chimenea y el diámetro de las colpas o la roca que se está pasando por la chimenea de traspaso. Más adelante tenemos una experiencia realizada con materiales fragmentados y materiales de casa con esta relación. Como tenemos, cuando M obtenga un flujo libre de material, como vemos abajo, tenemos una relación del diámetro de la chimenea y diámetro de la roca fragmentada. Continuando. Para evitar este tema de las colgaduras, este tema de poder perder unos tiempo y el paro de la operación, se colocan este tipo de parrillas. Una parrilla de 50 centímetros sobre el piso de la chimenea de traspaso es su colocación técnica. El objetivo de las parrillas es permitir solo el paso del material de tamaño adecuado, algo así como estaría pudiendo cernir, en términos más coloquiales, el material, la roca. Solo pasaría lo que puede pasar. Y en estas mismas se realizan el chancado, fragmentación, para que pasen y no se genere colgaduras en la parte baja. Punto de descarga, la chimenea, su prolongación hacia la parte inferior. Uso óptimo de las parrillas. El uso de las parrillas tiene un tema de ingeniería, lo cual tiene que ver con un criterio de su paso. En este punto se observa que el material descargado se acumula en la orilla más próxima de la descarga, lo que no permite el uso de toda su capacidad. El, el dumper o camión viene a descargar el material. Como esto no tiene ninguna garantía que pueda ocupar de todo la zona, se acumula en esta parte, lo cual no va a tener su juego completo. Pero se puede apreciar que al tener un ángulo de quiebre en esta parte, un ángulo de quiebre en la parrilla, se aprovecha la gravedad utilizando todo el área disponible. También se observa que en la siguiente figura, en esta, cajas de golpe, disponer de cajas de golpe absorben el impacto prolongado, la vida útil del punto de descarga de las cajas de chimenea, soportando las parrillas así. Importante poder tener estas especificaciones técnicas en la construcción y trabajos en las parrillas. Para diseñar una parrilla se debe determinar las dimensiones de la altura de descarga, como H, en esta parte, la longitud de la parrilla inclinada, L, longitud de la parrilla horizontal, como D, y el ángulo de inclinación de la parrilla, como alfa. De esta forma, donde H lo determina el sistema de descarga con aproximadamente los siguientes valores. Buitra, camión o
LHD, según el tema de descarga que se genere en esta parrilla. Se puede tomar como base el valor de alfa como 25 grados, que es lo usual para determinar el ángulo de inclinación de la parrilla. Definiendo los valores de alfa y h, se tiene que D es una función lineal de L. Por lo tanto, solo ingresando uno de los valores de esta se obtiene el otro. Finalmente se calcula la parrilla con sus valores, pero en la práctica se construyen rectas con pendientes sin el quiebre. Se debería evaluar mucho el tema de el ángulo de inclinación de las parrillas para su uso completo, ya que el LHD o el camión no puede estar acomodando el material, simplemente se realiza una descarga en esta. Para poder entender mucho más el tema de los echaderos y el paso del material, se realizó una experiencia del flujo gravitacional de Caberpil en chimeneas. Se adjunta un drive, la cual va a estar en enlace. En esta parte, la teoría de Caberpil nos da esta relación. El diámetro de la chimenea, en este caso el diámetro de, de esta botella, de 5 centímetros, de 7 centímetros y de 7 centímetros, los cuales van a ser utilizados y representados como diámetros de las chimeneas. Y D minúscula como el diámetro de la roca fragmentada. En esta parte la determinamos como 0.4 centímetros, la lenteja, 0.6 centímetros, el arroz, de 1.17 como el maíz, de 2.4 centímetros el habas y 3 centímetros como el cascajo, material fragmentado de roca. Y así probamos cómo se comportan estos en los diferentes casos. En el primer caso, entendamos primero. Decíamos que el diámetro de la chimenea, 1 de 5 centímetros. Ya, tenemos el M, como se vio anteriormente, M. El diámetro de la chimenea, es M. El diámetro de la roca fragmentada, una simple relación, la cual la división nos da de 12.5 centímetros. Esto puede ser ampliado a dimensiones de metros, simplemente relaciones, o pulgadas, como según se trabaje. Pero aquí se cumple la función. M nos sale como 12.5 centímetros, lo cual corresponde a un flujo continuo. O sea, la lenteja va a pasar normal. En esta parte se ve el video en la cual se está realizando el llenado de la botella, del flujo de la lenteja. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, se ve el flujo continuo. En esta parte ya está llenada la botella. Y podemos ver, cuando levantamos la botella, el material fácilmente va a salir. Porque está en este rango que es mayor de 5. Puede ser metros o centímetros o pulgadas, según se trabaje. Como se vio, se cumple la función. Pero era lógico, porque son pequeñas las lentejas. Pero veamos cómo se comporta más adelante. En el caso 2, aquí tenemos un diámetro un poco mayor, pero no tanto, como es el caso del arroz. En la relación nos sale 8.3, sigue siendo un flujo continuo, cual se ve el carrillo, los materiales utilizados en la parte baja de la fotografía. Se realiza el carrillo de la botella, y así. En la siguiente diapositiva podemos ver continuamente el flujo continuo. Y así, ya cargado la botella, se levanta, y como es un flujo continuo, todo cae. En el caso 3, ya utilizamos un material de mayor dimensión, que es el caso del maíz. El maíz en la relación nos sale de 4.27 centímetros. Esto nos da una probabilidad de colgadura o campaneo media.
realizando el llenado de la botella para posteriormente voltearla y ver su comportamiento. Nos apoyamos de un embudo de papel para generar este llenado. Como nos ubicamos en 4.12, la probabilidad de colgadura, el campaneo. Generamos el levante de la botella y, mira, hay una probabilidad media, la cual hay una cierta colgadura. Y con unos pequeños golpes cae todo el maíz. Y así vamos viendo cómo se eleva esta colgadura. Posteriormente tenemos el caso 4, que es el lavas. Las dimensiones de lavas corresponden a 2.4 centímetros. En la relación nos da de 2.08 centímetros. Esto nos ubica en alta probabilidad de colgadura o campaneo. Realizamos el llenado con la ayuda eh, del embudo en la botella. Y así, continuamente, vamos a dar paso al volteo de la misma, la cual efectivamente hay colgadura en la botella, representada como una chimenea. Tras mucho esfuerzo, cae todo el lavas. Y hasta ahora se va cumpliendo exactamente según la relación de la teoría de Kevapil. En el caso 4 utilizamos materiales a escala. Esto podría ser minerales en mina. Tienen las mismas características ya que esto es roca fragmentada, over, o más conocido como cascajo. En esta parte el cascajo tiene 3 centímetros de longitud, lo cual realizamos la diferencia y nos sale 1.06 centímetros. Esto nos ubica en mucho más abajo de la probabilidad de colgadura o campaneo. En la parte ya no utilizamos el embudo, se hace una combinación de tierra y el mismo cascajo. Pues en mina no simplemente tenemos roca limpia, sino ropa más pulverizada y diferentes tamaños. Y así se realiza el llenado de la botella para posteriormente voltearla. El llenada esta, eh, vamos a ver cómo se comporta esta. Y sí, efectivamente hay una colgadura total. Tras mucho esfuerzo y golpes, caen pocas rocas. Así. Si esto fuera mina, eh, en el solo hecho de poder querer desactivar este campaneo sería mucho riesgo. Pues mira, cuando se movió todo esto, cayeron algunos fragmentos de roca, cayó polvo y es muy riesgoso realizar anteriormente dicho la primera solución del campaneo. Pero probemos con diámetros mayores para el paso del cascajo, ya que sí, era lógico que tenía que haber un campaneo. Probemos con una botella. Aquí se tomó una botella reciclada, se le realizó el corte de 7 centímetros y un corte de 7 centímetros. Primero se realizó el experimento con un diámetro de 7 centímetros. Veamos su comportamiento. Y aquí el cascajo sigue siendo el mismo de 3 centímetros. Es su diámetro promedio. Vemos la relación de 2.3 centímetros. Y aquí vemos, nos ubicamos en alta probabilidad de colgadura. Realizamos el llenado también conjuntamente de tierra y de cascajo para posteriormente voltearlo. Sí,
teniendo un diámetro de 7 y una relación eh, ubicada en la probabilidad todavía. Y así seguimos teniendo problemas de campaneo. Para ello, seguimos viendo el hecho. Eh, Seguimos viendo el caso 2, el diámetro de 7.5 centímetros de diámetro. El segundo caso. En esta parte le hacemos el mismo llenado con un diámetro mucho mayor. Y aquí ya podemos tener vestigios y aumentando el diámetro de la chimenea con respecto al tamaño de los fragmentos, vemos que ya puede haber un flujo de este mismo. Y así podemos determinar y hacer cumplir esta teoría de Kabepil en esta pequeña experiencia. Pero cabe recalcar que en mina no simplemente tenemos estas condiciones de un paso de la chimenea liso, sino que hay bastantes interacciones dentro del mismo conducto de la chimenea, como también tenemos la presencia de agua o fragmentos que se pueden desprender de la misma chimenea. Y así realizamos como fin nuestra presentación. Se agradece mucho. Hasta otra oportunidad.